Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Valeria Gallegos, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, maestra? Bien, Jenny, ¿y tú? Muy bien, muy contenta y con el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Ya están listos? Vamos antes con Ajo Listo para que nos dé unos consejos de cómo cuidar nuestra salud. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, maestra, después de escuchar los importantes consejos de Ajo Listo, podemos empezar con la clase. ¿Qué tema estudiaremos el día de hoy? El día de hoy aprenderemos sobre los motines, rebeliones y el descontento social en el virreinato. Pero para eso necesitaremos 3 cosas. La primera, definir qué son los motines, porque estoy segura de que es una palabra que en casa nuestras alumnas y alumnos lo han escuchado o utilizado muy poco. En el glosario del libro de texto de historia de cuarto grado viene la definición, específicamente en la página 140. ¿Nos ayudas a leer, Jenny, por favor? Claro que sí. Motín, rebelión o levantamiento violento desorganizado de una muchedumbre contra la autoridad establecida. Muchas gracias, Jenny. Aprovecho para mencionarles que el tema de hoy y el de la siguiente clase lo podrán encontrar en las páginas 139 a la 141 de su libro de texto. Y como bien señala la definición, los motines son levantamientos por parte de la población, muchas veces para hacer reclamos o para mostrar un disgusto o inconformidad. La segunda herramienta que necesitaremos para la clase de esta semana es un mapa de la República Mexicana, para elaborar un mapa histórico donde se señalen algunas rebeliones que tuvieron lugar en la Nueva España. Pueden imprimir alguno y recortarlo y pegarlo en su cuaderno, pero si no es posible, exploten su lado creativo y pónganse a dibujar. Excelente idea, Jenny. Nosotras ya lo tenemos en el pizarrón. Pero antes de ubicar las rebeliones espacial y temporalmente, es muy importante que identifiquemos por qué se originaron, es decir, las causas que motivaron a las personas a expresar su descontento y cómo se manifestaron estas inconformidades en las ciudades de la Nueva España y en el campo. Para esto necesitaremos una tercera cosa y Jenny, tú nos podrías ayudar. Para comprender mejor lo que pasaba con estas rebeliones, tenemos que retomar algunos aspectos que estudiamos en el tema de la sociedad virreinal. ¿Recuerdas algunas características de cómo estaba organizada la población? Claro que sí, maestra. Vamos a ver. Estudiamos que la sociedad novohispana estaba diferenciada por grupos sociales, como los españoles peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, las castas. Los colocamos en una pirámide social. Pero lo más importante de mencionar es que era una sociedad muy desigual. Es decir, algunas familias de españoles peninsulares gozaban de mayores privilegios. Después, los criollos, hijos de españoles nacidos en América.
Ambos representaban a un grupo rico y poderoso que en ocasiones se quejaba de algunas políticas específicas de la corona española, pero era el principal beneficiario del sistema colonial. Excelente, Jenny. Me gustaría complementar lo que has dicho. Recordemos que en su mayoría estos grupos vivían en las ciudades, villas y reales de minas, aunque tenían propiedades rurales. Se relacionaban con las autoridades de gobierno, formaban parte de redes económicas, por ejemplo, de comercio o de explotación de minas, que generaban grandes ganancias a costa del resto de la población. Y al otro extremo, los otros grupos menos favorecidos, como los mestizos, indígenas, africanos y castas. Algunos, por ejemplo, trabajaban como vendedores de productos, en oficios como peones en las haciendas o en las minas. Pero, así como había quien recibía un pago, también explotaban a los esclavos que mayoritariamente eran africanos e inclusive algunos asiáticos. Muchos pobladores, que eran los más desfavorecidos, dependían de las limosnas. Conseguían en las calles o en las puertas de las iglesias algo de dinero para poder comer. En las ciudades había muchas personas sin oficio. Eran, por ejemplo, comunes los vagabundos y en las afueras los ladrones o salteadores de caminos. Así es, Jenny. El mayor número de los pobres de la Nueva España venían de aquellos sectores de la sociedad que con los años había crecido notablemente, los mestizos y las castas. Estos grupos estaban excluidos de participar en actividades políticas y económicas de categoría. Y careciendo el virreinato de industrias permitidas, centenares de individuos de estos sectores se encontraban desplazados, sin suficientes oportunidades para sostenerse. Para complementar nuestro repaso, vamos a ver el siguiente video sobre la desigualdad social en la Nueva España en el siglo XVIII, mismo que nos permitirá avanzar hacia las causas de los motines y rebeliones durante el virreinato. Desde que la sociedad novohispana se reorganizó en el siglo XVI, estuvo marcada por la desigualdad social. Esto se acentuó con las reformas borbónicas y las crisis económicas, producto de las guerras que enfrentó España con otras potencias en el siglo XVIII. ¿Qué factores influyeron para que en este siglo se acentuaran la desigualdad y la pobreza en la población novohispana? Vayamos a conocerlos. La sociedad de la Nueva España se organizó étnicamente y por privilegios, es decir, no todos los individuos eran considerados como iguales, por lo que sus derechos y obligaciones dependían del lugar que ocupaban en la sociedad. Los nobles, que en su mayoría eran españoles, tenían ciertos privilegios. Por ejemplo, no pagaban impuestos, podían acceder a la universidad, poseían palacios y casas de campo, utilizaban artículos de lujo provenientes de Europa o Asia y compraban esclavos africanos. El clero era otro grupo privilegiado que tampoco pagaba impuestos, tenía fuero y era juzgado por tribunales especiales independientes a los del resto de la población. En contraste, otra parte de la población integrada por criollos, españoles pobres, indígenas, africanos, asiáticos, mestizos y las castas se desempeñaban como comerciantes, campesinos, artesanos y trabajadores libres. Con las reformas borbónicas, la desigualdad y la pobreza se acentuaron. Las diferencias estaban presentes en todos los ámbitos. Por ejemplo, los cargos administrativos más importantes se otorgaban a los españoles, mientras que a los criollos se les desplazaba de los suyos, obligándolos a desempeñarse en otras actividades, lo cual generó su inconformidad. Su malestar creció aún más cuando se redujo considerablemente el número de criollos miembros de la Real Audiencia. También había españoles que llegaron pobres y otros que habían perdido su riqueza. De todos los estamentos, el de los indígenas, la población mayoritaria, y el de las castas fueron los más perjudicados. Si bien hubo autoridades indígenas que poseían grandes extensiones de tierras, la mayoría pagaba tributo, realizaba trabajo comunitario,
también llamado tequio, y trabajaba en condiciones deplorables. Fue así como la pobreza se agudizó y la ciudad se llenó de indigentes, mendigos y léperos, provenientes de los alrededores de la ciudad, quienes no querían ser obligados a pagar tributo, realizar trabajo comunitario o desempeñar algún oficio. También había población de origen africano, que llegó como esclava. Solo una mínima parte pudo comprar su libertad y otra terminó como indigente o escapó a regiones inaccesibles del territorio novohispano para formar comunidades. Lo mismo sucedió con la población de origen asiático que también vivía en la pobreza. Algunos fueron esclavos y otros se desempeñaron como pequeños comerciantes o artesanos. De esta forma, mientras una minoría como los españoles y los criollos se educaba, la mayoría de la población vivía en la pobreza, por lo que no tenía acceso a la educación ni a servicios de salud. Tampoco poseía tierras propias y era despojada de sus recursos para dárselos a los grandes terratenientes. Esta parte de la población la conformaban indígenas, africanos, asiáticos y castas. En la segunda mitad del siglo XVIII, España atravesó una aguda crisis económica como consecuencia de las constantes guerras que sostuvo contra Inglaterra. Para sanear sus finanzas, la corona española decidió explotar los recursos de la Nueva España y aumentar los impuestos, lo que colapsó la economía de la población más vulnerable. A esto se sumaron una crisis demográfica y agrícola, epidemias, inestabilidad en la actividad minera cuyo éxito dependía de la capacidad de las vetas descubiertas y del proceso de extracción del metal. Y finalmente, el rechazo a la legitimidad de poder, motivado por la invasión de Francia a España. El descontento social creció de manera exponencial en la Nueva España. Vaya que el siglo XVIII fue un siglo difícil, maestra. Así es. Como hemos mencionado en clases anteriores, la época virreinal abarcó 3 siglos, desde 1521 con la caída de México Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, hasta 1821 con la consumación de la independencia. Es muy importante que recuerden que a partir de 1521 comenzaron una serie de campañas, de conquistas, sobre diversos pueblos y territorios no mexicas al sur, oriente, occidente y norte, que se prolongaron casi todo el siglo XVI. Observemos nuestro mapa. Según la información del mapa, hubo rebeliones durante los 3 siglos. Hay del siglo XVI, XVII y XVIII. Vaya. Y yo que pensaba que solo estaba el levantamiento de 1810, que inició con el grito de independencia. Y ese levantamiento sin duda fue el más importante, pues terminó con el dominio de la corona española. Pero durante los 3 siglos se desarrollaron diferentes rebeliones, cada una con sus características particulares. Por ejemplo, algunas duraron meses, décadas, incluso hasta un siglo. En nuestro mapa también podemos observar que se extendieron en distintas regiones de la Nueva España y sobre todo las causas que las motivaron también tuvieron similitudes y diferencias entre unas y otras. Comencemos con las primeras décadas del virreinato en el occidente. Occidente. ¿Cuál sería, maestra? Creo que lo ubico de este lado, que es el que está en color amarillo, que en clases anteriores estudiamos que se llamó Nueva Galicia, que abarcó los actuales estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes y partes de Sinaloa y Zacatecas. Muy bien, pues casi desde el inicio los conquistadores comenzaron a exigir cada vez mayor cantidad de oro como tributo. En su búsqueda e intimidación, quemaron y saquearon innumerables pueblos, además de destruir todo indicio de las costumbres de los pueblos mesoamericanos que ahí habitaban. Además, torturaron, esclavizaron y vendieron a miles de indígenas. Al saberse próxima su llegada a algún poblado, los habitantes decidían abandonarlo para ponerse a salvo.
Esto, más las epidemias que siguieron azotando a la población indígena, propició el despoblamiento de comunidades enteras. Ay, maestra, qué terrible. Con razón hubo rebeliones. Estaban pasando situaciones muy malas, terribles. Así es. Una de ellas fue la Guerra del Mixtón. ¿Guerra del Mixtón? No me suena nada familiar. ¿La hemos visto antes? Esta consistió en una serie de levantamientos de diferentes pueblos chichimecas. Estos se negaron a pagar tributos, no reconocían los encomenderos y rechazaban la presencia de los frailes misioneros. Estos grupos pretendían romper con todo contacto con los españoles. Los rebeldes descargaron su furia, quemando monasterios, iglesias, cruces y demás objetos de culto católico. Tan importante fue el levantamiento que el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, encabezó la campaña militar para sofocarlo. Era 1541 cuando se avisó en la capital de la Nueva España sobre la guerra contra estos grupos y se convocó a todos los españoles e indígenas fieles a la corona a sumarse a la campaña. Se enlistaron tlaxcaltecas, alcoaguas, chalcas, entre otros. Por parte de los que se levantaron destacó el líder Francisco Temachtli. Pese a que fueron dispersados, se mantuvo en resistencia más de 10 años. ¡Wow, maestra! No conocía este levantamiento. La verdad es que me motiva a investigar más sobre Francisco Temachtli. Suena a que fue un precursor de la defensa de los pueblos originarios. Y hay otra cosa que llamó mi atención. En la Guerra del Mixtón tampoco fueron españoles solos contra indígenas. Buena observación, Jenny. Como bien mencionas, así como pasó con la conquista del Imperio Mexica, en los siguientes levantamientos los españoles contaron con gran apoyo de otros indígenas, pues si ellos participaban, obtenían algún beneficio para sus comunidades, además que otros tantos eran obligados. Ahora vayamos al norte. Esta región la habitaban diversos pueblos de cazadores, recolectores. Los pueblos asentados en la región que conocemos como Mesoamérica, principalmente los mexicas, nombraron a todos estos grupos como chichimecas. El término chichimecas engloba, por ejemplo, a los pames, tecuexes, cascanes, guamares, zacatecos, entre otros grupos. Habitaban parte de la región del Bajío del Norte y el occidente de lo que hoy es México. Para que las alumnas y alumnos comprendan, sería la parte superior del mapa, que sería este de aquí, toda la parte superior del mapa. Así es. Aquí hubo una gran resistencia, casi 5 décadas. ¡Ay! Esos son casi 50 años. Ay, maestra, con razón dijiste que algunas fueron de meses, años, décadas y mencionaste que hasta casi un siglo. En términos generales, la guerra chichimeca se puede agrupar en 3 etapas. La primera, entre 1550 y hasta aproximadamente 1567. Se caracterizó por los numerosos enfrentamientos entre los grupos chichimecas y los colonizadores. Los indígenas buscaban detener y expulsar a los intrusos de sus tierras y desde el punto de vista, los conquistadores buscaban consolidar la dominación del nuevo territorio. La segunda etapa, entre 1568 y 1585, se caracterizó por una feroz campaña de exterminio en contra de los diversos pueblos chichimecas, campaña que de alguna manera fue muy parecida a las que posteriormente se llevaron a cabo en contra de otros pueblos como los mayas, los yaquis o los apaches. Y finalmente, la tercera etapa de confrontación tuvo lugar entre 1585 y 1600, ante la triunfante resistencia militar indígena a las fuerzas españolas y a sus numerosos aliados. Se tuvieron que llevar a cabo otras estrategias de pacificación, como las llamadas compras de paz, las cuales consistían en donaciones de vestidos, ropa, ganado a los líderes chichimecas rebeldes. Además, en esta etapa hubo establecimiento de pueblos indígenas que provenían del sur, como tlaxcaltecas, purépechas y otomís,
y la fundación Misiones Jesuitas, Franciscanas y Dominicas. Los frailes fueron muy importantes en la pacificación. Vaya, eso quiere decir que los españoles y sus aliados no vencieron a los chichimecas. La resistencia militar de estos obligó a los conquistadores a establecer alianzas con los gobernantes indígenas y negociar con ellos algunos acuerdos para mantener la administración de los recursos. Estoy segura de que muchas veces tuvieron como intermediarios a los frailes. Así es. Como no pudieron someterlos con las armas, buscaron nuevas formas de dominio. Algo así pasó con los mayas en los estados actuales de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, al sur de la República Mexicana. Los pueblos mayas se resistieron en un primer momento con acciones militares como ataques armados y rebeliones, pero también con una vertiente muy arraigada en el tipo de resistencia que aparentaba no serlo. ¿Cómo es eso? La brutalidad de los conquistadores militares y espirituales obligaron a los mayas a disfrazar sus prácticas. Por un lado, cumplían con los requerimientos de los españoles en un intento para salvar su vida, pero al mismo tiempo mantenían sus viejas costumbres escondidas. ¡Ah, cierto! Lo aprendimos cuando estudiamos el tema de la evangelización. En esta zona donde se asentaron los grupos mayas, por ser una región tan amplia, se dieron numerosas rebeliones y levantamientos que tuvieron lugar desde 1517 con el arribo de los españoles a la península hasta la liderada por Canek en 1761, al sur del territorio, y que vemos en el mapa marcado de azul. No, pues sí fue poco más de 2 siglos, maestra. Me imagino que durante todo este tiempo debieron ser bastantes, como dices. Demoraríamos mucho en mencionarlas todas, pero podemos decir que estas tuvieron como característica que además de los maltratos a los que eran sometidos, muchos levantamientos tuvieron que ver con la religión. Los mayas querían expulsar a los españoles y a su religión y restaurar sus creencias. Pongamos un ejemplo. En 1549 llegó como fraile a Yucatán el franciscano Diego de Landa. Años después, 1562, encontraron en Maní una cueva con figuras de dioses mayas. Ello desató una investigación que llevó a los frailes a darse cuenta que los indígenas no habían cesado en adorar a sus dioses. De acuerdo con algunas fuentes, más de 4.500 mayas fueron torturados y al menos 158 muertos durante los 3 meses de interrogatorios. Entonces, a ver, los frailes quemaban figuras religiosas indígenas y además los españoles torturaban o asesinaban a los mayas que aún practicaban su religión. Ay, maestra, esto es terrible. Ahora también comprendo que fue una causa que provocó múltiples rebeliones. Finalmente, otra importante rebelión de carácter religioso tuvo lugar en Cisteil en 1761, encabezada por Jacinto Uc, también conocido como Jacinto Canek. Sí, en nuestro mapa está marcado de color azul y se ubica aquí en el actual estado de Yucatán. Este movimiento tuvo miles de seguidores, pero también fue derrotado. Canek abolió los tributos y el sistema de repartimiento, consideradas prácticas deshonrosas contra la población indígena. También la explotación y los abusos de los españoles tuvieron un lugar muy importante en el origen de la sublevación. Los indígenas que lo siguieron estaban convencidos que se estaban cumpliendo las profecías de sus libros sagrados. Lo que buscaban era restablecer su cultura y organización social antigua, por lo que no negociaron con el gobierno español. Los españoles organizaron un fuerte ataque para acabar con el movimiento de Canek. Más de 500 indígenas fueron apresados y ejecutados. Canek fue descuartizado y sus seguidores obligados a 6 años de trabajos forzosos. Así terminó una de las más importantes rebeliones indígenas mayas. Maestra, me acabo de acordar que sobre Canek sí había escuchado.
De hecho, leí un libro que se llama Canek, Historia y leyenda de un héroe maya, escrito por Hermilo Abreu Gómez. Se los recomiendo mucho a las niñas y niños que nos ven en casa para que lo lean con sus familias. Estoy segura, les prometo que les va a resultar interesantísimo este personaje. Muy buena recomendación, Jen. Antes de despedirnos, comentemos dos aspectos. En la sesión de hoy nos centramos en las rebeliones de distintos pueblos. En la siguiente clase estudiaremos cómo se vivieron en algunas ciudades. De la sesión de hoy podemos recuperar algunas causas de estas rebeliones, como lo fueron el descontento por la exigencia del pago de tributos, los malos tratos y las malas condiciones a las que fueron sometidos los indígenas, y el deseo de retomar o defender sus prácticas culturales y religiosas ante la imposición de los españoles. Muchísimas gracias por la clase de hoy, maestra Valeria Gallegos. Esperamos con ansia la siguiente clase para seguir conociendo sobre las distintas rebeliones durante el virreinato. Muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con El descontento social en Nueva España 1, de historia de 4º grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. A continuación, matemáticas. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.